Lo que van a ver a continuación son mitos, leyendas urbanas y en algunos casos historia olvidada. Es por eso que no me hago responsable de la veracidad de la siguiente información. Bienvenidos al iceberg de Argentina. Como siempre y es costumbre, vamos a empezar con datos ligeros que pueden llegar incluso a ser divertidos o simplemente curiosos, y vamos a ir descendiendo hasta lo más profundo, a lo que ya podemos considerar perturbador, desagradable y lamentablemente en muchas ocasiones es verdadero. Reconocido como el zarzal criollo, Carlos Gardel ha sido una figura más que icónica y representativa del folclore argentino y de su música. También conocido como el zorzal criollo, pues la nacionalidad de este hombre se puso en tela de juicio durante más de una ocasión. Por supuesto, y la más obvia es pensar que Gardel fue argentino. Sin embargo, en un momento los uruguayos también se atribuían la nacionalidad del magnífico cantante. Sin embargo, un investigador argentino, Juan Carlos Esteban, junto con otros dos investigadores franceses, empezaron a buscar en dónde había nacido realmente Carlos Gardel, y oh sorpresa, resulta que Carlos Gardel es nada más y nada menos que francés. Todo esto se pudo comprobar porque al momento de abrir su testamento se encontraron documentos en donde su partida de nacimiento databa del 11 de diciembre de 1890, pero eso no era lo único. Ahí se pudo verificar que su verdadero nombre era Charles Romuald Gardel. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Pero entonces, ¿por qué también se llegó a sospechar que su nacionalidad era uruguaya? Pues sucede que cuando Gardel fue a presentarse en Francia, él no estaba documentado como tal, como francés en Argentina. Y para evitar llegar a prestar el servicio militar, recordemos que era época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tramitó la documentación uruguaya y de esa manera evitaría tener que ir a prestar servicio. Solo Dios sabe qué hubiera sido de la música sin su presencia. De esa manera se presentó en Francia sin ningún problema y regresó, y una vez estando de vuelta ya con los papeles uruguayos, ahí sí tramitó la ciudadanía argentina. A pesar de todo esto, pues Gardel sí que fue bastante argentino, porque su familia se mudó cuando él tenía tan solo año y medio y desde ahí en adelante siempre vivió en la Argentina. Y pues bueno, recordemos que este gran personaje falleció en Colombia, en Medellín, en 1935. El lobizón es una criatura mítica propia del Paraguay. Se dice que es un perro gigante con orejas muy grandes que llegan a taparle la cara. ¿Y qué tiene que ver esto con la Argentina? Pues según cuentan, y por una maldición endémica, el séptimo hijo varón de todas las familias tendría la mala fortuna de ser un lobizón. Quiere decir que todos los viernes a medianoche se convertiría en este perro gigante. Afortunadamente las condiciones son bastante específicas, ¿no? 7 hijos, y que los 7 hijos sean todos varones, y el séptimo sería el lobizón. Sin embargo, casos se llegaron a dar, y lo único para evitar la posible maldición es que este hijo fuera apadrinado por un presidente, y tal fue el caso del jugador Maximiliano Chanchi Esteves, quien fue apadrinado por el expresidente de facto Jorge Videla, personaje más que polémico. En 1926 surgió el nombre de Juan Pedro Baigorri Velar, un ingeniero argentino que clamaba haber descubierto una máquina para hacer llover, tal y como lo oyen. Según cuenta Juan Pedro, se encontraba en Bolivia buscando minerales con un aparato de su autoría que tenía el tamaño de un televisor de 14 pulgadas y 2 antenas. Lo que cuenta es que mientras que buscaba los minerales se percató que cuando conectaba la máquina empezaba a juntarse una nubosidad encima de él. Entonces este señor empezó a trabajar y a perfeccionar su máquina, y dijo que para poder demostrar el poder de su invención le iba a regalar a Buenos Aires una lluvia en épocas en las que usualmente no llovía, a finales de diciembre. Después de algunos intentos, y sorpresivamente el 1 de diciembre de 1939 cayó una lluvia torrencial en la capital, y este acontecimiento pues le valió para hacerse de un nombre serio en la comunidad científica.
Sin embargo, Baigorri se rehusaba a patentar su máquina y a dar mayores detalles, por lo cual la gente empezó a tildarlo de farsante. Lamentablemente y en la pura miseria se murió este señor, pero la anécdota de la máquina de hacer llover pues sí que sobrevivió, y al momento de su funeral en la Chacarita, con algunos pocos familiares, curiosamente empezó a llover. Un golem es un gigante, un coloso hecho de barro o de piedra, construido por judíos y para proteger a esta comunidad. Por eso es tan sorprendente que hay personas que afirman que en el barrio 11, en donde ocurrió lo de Cromañón y otras tantas cosas, han llegado a ver un golem rondando por las calles en las noches. Algunos afirman que el rabino Yuda Lou Ben Betzabel, si es que se pronuncia así, habría creado este gigante para proteger a los judíos aquí en Buenos Aires, aunque otros dicen que lo trajo directamente desde Praga. Sea cual fuera su origen, este golem estaría rondando por las noches protegiendo a las personas en un callejón oculto, pues algunos dicen que en el pasaje Colombo, otros que en el pasaje Victoria, y otros más dicen que en realidad este golem está atrapado en un anexo del hospital del cual no puede salir y solamente llegan a verlo por las ventanas en las noches. Interesante el tema del golem, y con esto ya vamos pasando a temas más turbulentos. Juan Domingo Perón es uno de los presidentes más nombrados y renombrados, quien falleció en 1974, pero hoy hasta la fecha sigue siendo un referente y una influencia en toda la política argentina. Es por eso que tomó por sorpresa cuando en junio de 1987 a las oficinas del Partido Justicialista llegó una carta diciendo que ellos tenían en su poder las manos del expresidente. Rápidamente las autoridades se fueron al cementerio de la Chacarita, donde estaba su mausoleo, y se dieron cuenta que efectivamente habían profanado esta tumba. Se dieron cuenta que se habían robado su gorra, su espada y, por supuesto, lo más importante, las manos de Perón. En la misiva decía que estaban exigiendo un rescate que llegaba a los 8 millones de dólares para regresar las manos del exmandatario. Y según los estudios dictaminaron que habían cercenado las extremidades con instrumentos quirúrgicos, pero más adelante se reveló que en realidad había sido con una motosierra. Según una fuente, estas habían sido robadas el 29 de junio del mismo año, o sea, unos cuantos días antes de recibir la carta. No lograron esclarecer quién había sido el autor del secuestro, robo, no sé cómo se pueda llamar eso, y decidieron dejar la investigación de esa manera. Sin embargo, en 1994 decidieron reabrir la investigación porque encontraron un juego de llaves en la comisaría 29. La investigación siguió y en 2008, de manera muy extraña, se metieron a la casa del juez que estaba a cargo de la investigación y se perdió el expediente. Las autoridades llegaron a descartar que el verdadero motivo fuera el monetario, porque en realidad nunca hubo el pago de los 8 millones de dólares. Y la gente empezó a decir que en Suiza habían unos documentos que podían ser abiertos con una llave, o sí, como con el anillo que tenía Perón en sus manos, y que por eso lo habrían robado. Otros dicen que lo que necesitaban para abrir la caja de seguridad eran las huellas digitales de Perón. Pero tengamos en cuenta que el robo se hizo 13 años después de la muerte, entonces pensaría yo que difícilmente las huellas digitales estuvieran sirviendo. Benjamín Solari Parravicini, un prominente artista nacido en 1898, quien mostró sus dotes a muy temprana edad, pero lo que lo destacaría fue que aproximadamente a sus 20 años de edad empezó a relatar que tenía encuentros y que tenía experiencias sobrenaturales, que hablaba con ángeles, con hadas, y empezó a plasmar una serie de dibujos un poco encriptados en sus obras. Y las frases que acompañaban estos dibujos empezaron a convertirse en premonitorias. De esa manera, este señor se convirtió, y lo llamaban popularmente el Nostradamus Argento, porque muchas de las cosas que predijo se han venido cumpliendo.
Entre ellas le atribuyen predecir el primer trasplante de corazón, la historia de Laika, que fue la primera perra que estuvo en el espacio, el atentado a las Torres Gemelas y más recientemente se le está atribuyendo, pero bueno, no está comprobado, la llegada de Milei al poder, porque él menciona y habla acerca de un hombre de gris, que sería quien llevaría al país a una época de prosperidad y de avance. Todo dependería de que las circunstancias se dieran favorablemente para esta persona. A ver, solamente es una teoría, pero pues ahí está entonces el garabato en el que dice que Argentina lograría su revolución industrial siempre y cuando el hombre de gris tuviera su momento. Están todos como expectantes a ver si posiblemente esta profecía se estaría refiriendo al señor Milei. En 1974 la Argentina rompería un récord, aunque fue un poco lamentable y más bien infame. Todo relacionado con el secuestro de los hermanos Born, unos multimillonarios herederos del imperio Bunge y Born, quienes fueron secuestrados ese mismo año. El récord y lo que sorprendió a toda la gente fue la tarifa que estaban exigiendo para su rescate. Pidieron $100 millones. ¿Quiénes fueron los autores de este secuestro? Pues una guerrilla peronista conocida como los Montoneros. Ellos desplegaron la operación Mellizas, con la cual habrían llevado a cabo el secuestro de estos magnates multimillonarios. Pero la historia no concluye ahí, como se imaginarán. Familiares y el gobierno intentaron negociar el rescate de los dos hermanos y lograron un súper descuentazo, 40% de descuento en sus secuestros. Así es, lograron reducir la tarifa de 100 a 60 millones de dólares, que igual es una cifra absurda. Y de hecho, hasta el día de hoy se considera como el pago de un rescate más alto en toda la historia del mundo, no solo de Argentina, sino del mundo. Y lo que voy a contar a continuación es bastante delicado, así que voy a remitirme a la fuente, que es María O'Donnell, quien escribió un libro acerca del secuestro de estos personajes. Pues según lo que ella cuenta en el libro, una vez que pagaron el rescate, pues ellos habrían hecho unas donaciones a la campaña de Carlos Menem, quien luego se convertiría en el presidente de la Argentina. De esa manera, ellos habrían logrado su indulto, y lo turbio y más paila de toda la situación es que, según asegura María O'Donnell, hago hincapié en eso, es que estos dineros fueron utilizados para la campaña del señor Carlos Menem. Entonces, los autores habrían comprado su amnistía y Carlos Menem habría comprado su presidencia con este dinero. Este caso puede considerarse un lost media y fue el secuestro de la señal en 1995 del canal Telefe, al mejor estilo del incidente de Max Headroom. Which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Un caso que intrigó a muchísima gente, por supuesto me incluyo entre ellos. Y entonces aparentemente hacia las 7:30 de la noche, mientras que estaba en la transmisión de su programación habitual, pues la señal de Telefe habría sido secuestrada por unos breves instantes. Está curioso el caso y hay un video en YouTube que aparentemente muestra como lo que habría sido este secuestro. No se sabe si es una representación o si es la señal original, pero lo que muestra posiblemente son las imágenes en negativo del atentado de AIMA, que habría ocurrido un año antes, en 1994. Unidos, esto es un afano. ¡Tú, gordito, abajo, vamos! ¡Nos llevaremos toda la guita!
Aprovechando que estamos hablando de los media, pues una situación similar ocurrió cuando muchas personas empezaron a buscar y a preguntar acerca de un comercial que habría circulado hacia el año 2008 en Cartoon Network. Y sucede que es que el comercial era más que perturbador, entonces muchísimos jóvenes y niños habrían tenido combustible de pesadillas gracias a este comercial, en el que ellos recordaban que había una especie de monstruo, como un títere, como un guriguri tal vez, que se comía los mocos y que aparecía en los últimos segundos del comercial para finalizar con la frase "hazle caso a tus padres". No suena como nada descabellado porque este tipo de comerciales como para mandar a los niños a dormir y que hicieran caso a sus padres pues eran bastante frecuentes, pero este se convirtió en la pesadilla literal de muchos niños de la época y afortunadamente, o bueno, no sé si desgraciadamente, lograron dar con el video. Un padre acuesta a su hijo. Y antes de irse, enciende la lámpara. Por miedo al coco. Y es que también en el año 2008, el programa de televisión Crónica TV, que se caracterizaba por ser bastante amarillista y por la crónica roja, se encontraba entrevistando al señor Mario Oscar Ferreira, alias el Malévolo Ferreira. Un personaje que fue durante años policía, pero que estuvo en prisión durante 20 años por la de 3 presuntos delincuentes, y a eso le tienen que sumar que durante la dictadura se le acusa de haber causado represión en la provincia de Tucumán, por lo cual iba a ser juzgado y condenado. Pues entonces el 21 de noviembre de 2008 ya estaba siendo cercado en su propiedad el señor Ferreira y estaba dándole una entrevista al canal Crónica TV. En sus propias palabras, él dijo que iba a hacer hasta lo imposible por evitar volver a poner un pie en la prisión. Cuando ya se vio cercado y cuando ya se dio cuenta que la gendarmería estaba ingresando a su propiedad, pues este señor tomó un revólver y justo en la sien, causándole la muerte inmediata. El caso de por sí es perturbador, pero hay que sumarle el agravante que esa entrevista que estaba dando la Crónica estaba siendo televisada en vivo. Pero aún hay algo que puede ser más perturbador, y es que sucede que empezaron a acusar a Crónica TV de ellos haber propiciado que este hombre cometiera tal acto. La razón, pues ellos solían poner como unos letreros en los programas, unas placas, y justo antes de que él cometiera el acto, ellos pusieron una placa que decía "enseguida se pega el balazo". No pasó a mayores, al menos para Crónica TV, simplemente la gente empezó a criticarlos, pero a fin de cuentas era como el tipo de periodismo que ellos solían hacer. Entonces no pasó nada con Crónica y todo el asunto quedó como una acusación que no llevó a ningún lado. Pero bueno, bastante nutrido el tema de este señor Malévolo Ferreira. Una olla podrida fue lo que se destapó cuando salieron a flote distintos testimonios de niños y jóvenes que aseguraban haber sido abusados mientras eran parte del Club Atlético Independiente, un equipo, toda una institución deportiva de las más reconocidas de toda Argentina y de Latinoamérica. Pues resulta que a estos testimonios se unieron aproximadamente 500 niños y jóvenes quienes decían que las directivas o entrenadores y más personas del plantel habrían abusado de todos ellos a cambio de dinero, de ropa o incluso de pasajes para ir a ver a sus familiares. Se entregaron voluntariamente el árbitro Tomás Baldi, el árbitro Martín Bustos, el relacionista Lennart Cohen y también un estudiante llamado Ernesto Fleita. Lamentablemente todo esto se comprobó y se dieron cuenta que sí, efectivamente había sucedido esta cantidad de abusos en contra de los niños y jóvenes, y más preocupante es que se dieron cuenta que este tipo de hechos no eran exclusivos del Club Atlético Independiente.
Algunos también mencionaron que en medio de todo este asunto estaba el famosísimo adrenocromo. Si ustedes no saben lo que es, pues échenle una buscadita en Google y pues van a encontrar información bastante perturbadora, aunque hay que decir que de eso no se ha comprobado nada hasta el momento. En 2004 ocurrió uno de los sucesos más dolorosos de la historia argentina y que las víctimas han considerado como la masacre de Cromañón. De eso ya hablamos en un video a detalle que les estoy dejando aquí arriba, pero una de las teorías que ronda alrededor de este suceso es que en realidad se habría tratado de un sacrificio, porque cumple con las características de ciertos rituales de una religión que no voy a mencionar, y quienes aseguran que esto es así pues dicen que se estaba tratando de hacer un sacrificio al dios Moloch. Pues supuestamente las disqueras habrían estado ofreciendo este sacrificio humano en pro de beneficios monetarios. Y lo otro que también se comenta es que hasta ese momento las bandas que estaban comandando la escena pues eran bandas con un mensaje un poco revolucionario, y había como una hermandad en medio de todas ellas que no se volvió a ver, y que después del suceso quienes ya estaban en la escena del rock y del metal eran bandas como más superficiales, que ya no tenían un mensaje tan profundo, mucho menos así de revolucionario, y que más bien eran personas consumistas. Entonces sí, se dice que hubo como un parteaguas en el mercado a raíz de Cromañón. Docutector era el seudónimo de un vendedor en Mercado Libre que llamó la atención de un comprador que simplemente estaba buscando unas sábanas de manera como muy descuidada, pero a este comprador le llamó mucho la atención darse cuenta que la descripción, que los productos que vendía Docutector pues tenían unas descripciones más bien muy extrañas. Y es que cuando entraba a los productos, las descripciones eran como sábanas egipcias negras, lujuriosas o virginales. Pues en realidad empezó como a ser muy sospechoso y se dio cuenta que lo que estaba describiendo era más similar a describir personas. También añadir que al final de todas las descripciones de producto decía la palabra sexo, que eso fue por supuesto lo que llamó la atención enormemente al comprador, y desde ahí surgió como la teoría de que se trataba de una red de tráfico de personas que funcionaba a través de Mercado Libre. Y la verdad no era para nada descabellado imaginarse esta situación, porque sí, efectivamente son bien extrañas las descripciones, cuando menos. Marcelo Tinelli, fundador de la productora Ideas del Sur, tuvo que salir en uno de sus propios programas a desmentir una teoría que venía circulando. Y es que decían que en el cuarto piso del edificio de Ideas del Sur pues se venían presentando hechos irregulares, bacanales, llenas de droga, de swingers y de otro montón de hechos pues no muy sanos. Así que el señor pues salió en uno de sus programas a hablar, a mostrar incluso un plano de lo que había en el piso cuarto de la productora, y lejos de esconder los rumores o lejos de aclarar los rumores, pues lo que hizo fue como fortalecerlos, porque empezaron a preguntarse por los sitios los que él no había mostrado. Incluso llegaban a decir que había un pasillo, el pasillo del amor, donde sucedían varios de estos hechos y de estas fiestas. Pues nunca logró aclararlo, y de hecho sí se hizo titular de otro rumor, pues es que decían que en una ocasión el hombre mandó cerrar todo un piso de un hospital para ser atendido, puesto que se habría introducido un desodorante o una botella y lamentablemente no se la había podido retirar. Esto, aclaro que solamente un rumor, no hay ningún hecho o algún documento o alguna noticia que le dé algún tipo de respaldo a esta situación, pero pues sí, como fuertecito el tema. Y ya que estamos hablando nuevamente de medios audiovisuales, pues vamos a remitirnos a las películas, y es que sucede que el snuff, el género snuff, habría nacido en la Argentina. ¿Cómo es posible esto? Pues allá en los años 70, la pareja de cineastas Michael y Roberta Findlay
quisieron hacer una película basada en los asesinatos de la familia, la secta de Charles Manson. Entonces decidieron rodar la película aquí en Argentina y en muchas de las locaciones que fueron Delta y también la cancha de Boca Juniors. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Era muy distinto y ya pocas cosas serían reconocibles. Pero pues entonces llevaron a cabo la película y literalmente se dieron cuenta que era un bodrio, que era un absurdo puesto en pantalla. Así que el director decidió incluir una escena al final de la película completamente desconectada y sin nada que ver con la trama, en la que él estaría abusando de una mujer y además estaría apuñalándola y serenándola. Grupos de mujeres y cuidantes y vigilantes de las buenas costumbres pues entonces se habrían empezado a rasgar las vestiduras al escuchar que la película tenía semejante contenido e intentaron que fuera vetada de los cines. Más adelante se dieron cuenta que estos grupos de mujeres y de personas que querían preservar la buena moral pues eran contratados por el mismo Finlay para darle una especie de viralidad a la película, lo cual le funcionó muy bien, pues El Ángel de la Muerte tuvo un recaudo en taquilla insólito. Luego de esto pues pensaron que era buena idea cambiar el nombre de la película y ya no se llamó El Ángel de la Muerte, sino que la llamaron Snuff. Incluso el subtítulo pues es bastante infame porque dice filmada en Sudamérica en donde la vida es más barata. Esa sería entonces la película que se tomó como referencia para denominar el resto de películas con esta temática violenta y de mucha sangre y en la que se cometerían asesinatos. Pero pues oficialmente se dice que estas películas snuff en realidad son simplemente actuaciones y que nada de lo que sucede es real, que no ha habido asesinatos reales. Pero así habría nacido entonces el término y este género. Y además, según cuentan, en los años 90, cuando existían los videoclubs, lugares en los que las personas iban a rentar películas, pues aquí en Buenos Aires se podían encontrar películas del tipo snuff. Pero según cuenta el mito, estos videoclubes, no todos obviamente, pero sí unos pocos todavía existirían y la forma de encontrarlos es a través de la Deep Web. Ahí habría un lugar que tiene las direcciones de los lugares físicos de los videoclubes que quedan. Y hablando de escenas perturbadoras y gore, pues en 1992, durante la filmación de Mi Socio Imposible, pues quedó grabada la muerte del señor César Pierri, un humorista de 37 años quien estaba manipulando una granada de humo que lamentablemente estaba en mal estado y al momento de accionarla pues le estalló en la mano. Prontamente lo llevaron al hospital, sin embargo no lograron salvarle la vida. Y lo más heavy, lo más perturbador de la situación es que este video es fácil de encontrar y para sorpresa mía nuevamente se puede ver en el mismo YouTube. Están advertidos que si llegan a buscarlo van a encontrar escenas muy fuertes y muy desagradables. Así que mi recomendación es no lo busquen, pero más que eso no puedo hacer. La verdad es que es bastante desagradable, es bastante impactante, así que están advertidos. A inicios del siglo XX, la Patagonia se convirtió en un destino de comercio casi que obligado para muchas empresas. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo y es que las personas que iban a vender al lugar desaparecían. El tema llegó a ser tan preocupante al punto que una empresa árabe había afirmado que de los trabajadores que había enviado a la Patagonia, 105 habían desaparecido sin dar rastro. Apareció entonces en escena Juan Aburto, un joven de 16 años que empezó a hacer una serie de confesiones que cuando menos estremecieron y preocuparon a los policías. Y es que resulta que dijo que en una choza muy cercana al lugar donde estaban se habían cometido múltiples asesinatos a extranjeros. Por supuesto, la policía se movilizó al lugar. Allí encontraron a Antonio Cuese, alias Macagua, un hombre que vestía de mujer y que los mapuches lo consideraban una especie de chamán al que llamaban machi. En el lugar encontraron muchas de las pertenencias de los extranjeros que se habían perdido y junto a él encontraron a 50 personas más, quienes confesaron que habían estado canibalizando a los diferentes trabajadores extraviados.
En el testimonio relataba cómo una vez que llegaban los trabajadores foráneos les ofrecían vino y cordero como para cebarlos. Cuando ya estaban suficientemente confiados los atacaban, robaban sus pertenencias y procedían a asesinarlos para consumir sus cuerpos. Cuentan que era como con tanta sevicia y como con tanta maldad que se comían el corazón, se comían el pene y los intestinos de las víctimas. Lograron aprender a los caníbales, a los antropófagos, que también disponían de los restos de los viajeros y se los entregaban a Machi, quien hacía una especie de ritual con los restos mortales de las víctimas. Y el giro asombroso de la historia está en que, a pesar que los capturaron y a pesar que lograron judicializarlos de alguna u otra manera, todo el caso se volvió en contra de los policías que los aprendieron inicialmente, al punto que los caníbales quedaron completamente libres y quienes fueron juzgados y presos fueron los policías que hicieron la labor de detener a esta banda de caníbales de la Patagonia. Señorita Maestra fue una popular serie transmitida en los años 80, sin embargo tiene una lamentable historia y lo que parece ser una maldición. Muchos de los protagonistas de esta novela empezaron a tener situaciones más bien lamentables, incluso a llegar a ser fatales. Por ejemplo, Alejandro Lamarque, un actor que le dio vida al personaje Palmiro Caballasca, lamentablemente cayó en la indigencia y estaba viviendo en una casucha por San Vicente. El hombre quedó ciego y dice que no tiene ni siquiera para comprar unos medicamentos y a pesar de todo es uno de los que corrieron con mejor suerte. La actriz Graciela Zimmer, quien interpretaba a Etelvina, murió trágicamente al caer de un balcón y el actor Julio Silva, quien interpretaba a Siracusa, murió en unos hechos bastante confusos en el que también estuvo involucrado el actor Fabián Rodríguez, quien interpretaba a Cirilo Tamayo en la novela y terminó en la cárcel. Pero el caso que más estremeció y que más perturbó a la gente fue el de su protagonista, Cristina Lemercier, quien en 1996, y según se ha sabido, pues estando en casa, tomó la decisión de darse un disparo justo en la sien, en la casa que habitaba junto con sus hijos, y todo al parecer tras una discusión con su ex esposo, quien ya no vivía con ella, pero permanecían en contacto. No obstante, y a pesar de la versión oficial, pues hubo algunas sospechas porque la mujer accionó el revólver 2 veces antes de la tercera en la que se habría disparado y su ex esposo, el señor Ortega, fue detenido como sospechoso, pero pues él declaró que la mujer estaba pasando por un episodio de depresión severa al no conseguir trabajo. Sin embargo, otras fuentes dicen que es mentira porque ella ya había renovado un contrato para dirigir un programa infantil durante el año 1997. Lo único cierto es que la mujer llegó al hospital y a los pocos minutos se declaró muerte cerebral. El 26 de julio de 1952 sucedió una de las muertes que más marcaron el país, la muerte de Eva Perón, esposa del entonces presidente Juan Domingo Perón, de quien ya hablamos al principio de este video. Ella fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y en los últimos días de su vida estaba sufriendo tremenda agonía y lamentablemente la muerte no fue suficiente para que ella pudiera descansar. Desde ese momento pasarían 20 años para que su sepulcro fuera respetado, y es que al ser un personaje tan importante y tan influyente en la Argentina del siglo XX, pues generaba tanto amores como odios profundos. A su funeral se estima que asistieron más de 2 millones de personas y duró un total de 2 semanas los rituales fúnebres. Sin embargo, justo después de su muerte, Juan Domingo Perón quiso encargarle a Pedro Ará que se hiciera cargo de embalsamar el cuerpo de Evita Perón para que permaneciera en ese estado durante los años venideros. Horas después, Pedro Ará, famoso anatomista, pues inició con esta labor. Sin embargo, se dio cuenta que la tarea iba a tomar más bien
bastante tiempo, lo cual hubiera podido ser adecuado porque Perón quería hacer un mausoleo específicamente para Evita Perón, pero el mausoleo nunca llegó a terminarse y la labor de embalsar a Evita Perón se tardó más de un año, pero la razón por la cual no se terminó el mausoleo es que Perón fue derrocado. Mientras tanto, el cuerpo de Evita pues permanecía en la CGT mientras que terminaban de construir el mausoleo, pero Perón tuvo que exiliarse y estuvo fuera del país durante casi 2 décadas. Entonces quienes tomaron el poder pues sabían de la importancia y de la relevancia que tenía el cadáver de Evita Perón, de tal manera que enviaron a prominentes médicos a verificar que el cuerpo que estaba en la CGT pues perteneciera a ella y no se tratara de una estatua de cera. Ahí entonces empezaría como una especie de mutilación o de calvario o de, no sabría cómo decirlo, de un recorrido macabro que tuvo que hacer el cuerpo, el cadáver de Eva Perón. Empezando porque cortaron una parte de su oreja para hacer los exámenes y también le cortaron un dedo para tomar huellas dactilares. Cabe notar que también en el momento de hacer estos estudios hicieron radiografías que serían algo importante para algo que les voy a contar más adelante. Y así lo hicieron, entonces fueron a verificar, se dieron cuenta que sí, el cuerpo era el de Eva Perón y entonces quien estaba al mando le encargó al coronel Moody Koenig que tomara el cuerpo y le diera cristiana sepultura, que para los efectos era lo mismo que enterrarla en un lugar desconocido y que nunca se revelara el cuerpo, de tal manera que evitaran que las guerrillas peronistas o que seguidores y simpatizantes de Perón intentaran recuperar el preciado cuerpo. Sin embargo, este man decidió hacer caso omiso a las instrucciones y lo que hizo fue tomar el cuerpo y empezar a esconderlo en diferentes puntos de la ciudad. Pero sus pasos estaban siendo vigilados por la naciente resistencia peronista, quienes, según cuentan, empezaron a dejar flores en los lugares donde permanecía el cuerpo, particularmente flores "No me olvides", y de esta manera pues sabían en dónde se iba encontrando el cuerpo. Y cuenta la historia que en un momento le encomendaron el cuerpo a Eduardo Arandía, quien habría escondido el cadáver en la azotea de su casa y accidentalmente en medio de la noche habría caído, y este man pues entonces bastante asustado y preocupado se levantó con revólver en mano, fue a verificar, vio un bulto moviéndose y lo primero que hizo fue disparar. Lamentablemente a quien le disparó fue a su esposa, quien también había escuchado el ruido y había querido ir a verificar qué era lo que había sucedido en su casa. Entonces empezaba también a sumarse tragedias al hecho que de por sí ya era bastante trágico y problemático. A causa de este suceso, Koenig decidió llevarse el cuerpo para su despacho y en un cuarto anexo la puso en posición vertical y ahí la guardó su oficina, y ella pues asustada, preocupada y perturbada pues le dio aviso a una familia amiga que tenía contactos directamente con Presidencia, y de esa manera llegó el cuento y llegó toda la situación a oídos del presidente Aramburu. Entonces le habrían encargado a Héctor Cabanillas que cuidara del cuerpo, y pues este man le asustaba por una parte que la guerrilla peronista intentara recuperar el cadáver, pero también le preocupaba que el gobierno intentara desaparecerlo y botarlo a un río. Pues buscó la manera de sacar el cuerpo del país en una operación que se conoció como la Operación Evasión, y de esa manera llegó a Italia. Y así en abril del 57 lograron llevar el cuerpo bajo el nombre de María Maggi de Magistris, una supuesta viuda argentina, e incluso llegaron a pagarle a una mujer para que fuera y llevara flores eventualmente a la tumba y no levantara ningún tipo de sospechas. Allí pasaría entonces el cuerpo aproximadamente 14 años bajo el anonimato. Sin embargo, el nuevo líder militar, el general Alejandro Lanusse, dijo: quiero hacer un acuerdo y un pacto nacional, y de tal manera que le prometió a Perón que le iba a devolver el cuerpo de su esposa como muestra de buena fe. Y entonces Juan Domingo Perón tomó unas fotografías del cuerpo de su mujer donde evidenciaba que tenía 35 lesiones,
pero pudo constatar que sí se trataba del cuerpo de su segunda esposa. Y entonces en 1973 ya regresó Perón a la Argentina y ganó los comicios, de tal manera que la presión para repatriar el cuerpo de Evita pues se estaba fortaleciendo y cada vez era más tangible. Sin embargo, de parte del gobierno militar pues se negaban a repatriarla. Y entonces las fuerzas de resistencia peronista decidieron tomar acción, de tal manera que decidieron robarse el cuerpo del expresidente Aramburu y de esa manera ya entonces exigir un intercambio en el que ellos devuelven el cuerpo de Aramburu y repatrian de una vez y definitivamente el cuerpo de Evita Perón a la Argentina. Y así entonces, casi después de 20 años, finalmente el cuerpo de Evita Perón regresó a Argentina después de haber sido mutilado, haber sido secuestrado, haber sido sacado del país, haber estado en el anonimato. Pues bueno, cantidad de situaciones que sucedieron con este cuerpo, prácticamente un ícono de la cultura argentina. Y hoy pues entonces ya se encuentra aquí en el cementerio de la Recoleta. Es una de las tumbas que siempre está más visitada y siempre tiene sus florecitas. Ahora, si recuerdan, yo les dije que era importante el hecho que a ella se le había hecho unas radiografías cuando le hicieron la primera verificación por parte del gobierno militar. Y es que en años recientes encontraron estas radiografías, digamos que nadie le ha puesto mayor atención, pero se dieron cuenta que estaba haciendo falta una parte del cráneo. Y es que, según investigaciones que se han venido haciendo, debido al dolor que le producía el cáncer, pues los dolores eran demasiado intensos y Juan Domingo Perón estaba intentando por todos los medios como superarlo. Entonces no había medicina, no había analgésicos que valieran, de tal manera que se le habría hecho una lobotomía prefrontal con la intención de cortar tejidos nerviosos y desconectar como esa sensación de dolor del cuerpo de Evita Perón. Esto todo se hizo a escondidas de ella. Digamos que cuando se despertó y preguntó qué era lo que había pasado, al ver la cantidad de gente que tenía alrededor prácticamente en la sala de cirugía, le dijeron que le habían intervenido un nervio en la nuca, pero pues ella no sabía que se trataba como de un intento de mitigar el dolor o de evitarlo por completo, que sin embargo a pesar de todo no funcionó. Entonces, otra cosa para sumarle ahí, una cirugía no autorizada en desconocimiento de Evita Perón le fue realizada. De esa manera terminamos el iceberg de Argentina. Se me quedan montones y montones de cosas por fuera, así es que si quisieran una segunda parte dejen muchos likes y compártanlo mucho, porque tengo que esperar una próxima visita al país para continuar con este tema tan interesante. Y la verdad que bastante potente, bastante nutrido los datos y la información de este gran país.